Recording in progress. Se habla de farmacología uterina, es un capítulo corto como tal, pero sí de tener en cuenta algunos de los fármacos, medicamentos que vamos a nombrar. Ustedes van a cursar, van a hacer el internado, van a tener varias rotaciones durante el internado. Por ahí rotarán medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y extramural. Entonces, por ahí estos fármacos están vinculados con la parte de ginecología, donde por ahí van a utilizar, bueno, no van a utilizar, pero van a ver cómo utilizan este grupo farmacológico. De cierta manera lo van a escuchar, pero ya la idea es que se orienten para qué sirve o en qué momento lo pueden usar, ¿no? De allí ustedes harán la medicatura rural y ciertas personas tendrán cierta afinidad por la parte ginecobstétrica y por ahí vincularán mucho más frecuente este uso de fármacos, ¿no? Idea principal, determinar la importancia y de cuándo usar o no este grupo de fármacos, ¿no? Así como se mencionó la clase pasada, se hizo cierto énfasis en fármacos tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, importancia de un fármaco, de otro fármaco y cuándo administrarlo, y tener en cuenta los efectos adversos. Asimismo, debemos tener en cuenta este grupo de fármacos, ¿no? Están agregando más personas. Entonces ahora la idea es ver fármacos que tienen que ver con la contracción uterina, tanto con un efecto positivo como negativo, es decir, induciendo contracción o bloqueando esta contracción. Ya, ahí veremos cuál en los dos polos, cuándo utilizar el uno y cuándo utilizar el otro grupo farmacológico. Entonces vamos a ver la farmacología uterina. Entonces, en este grupo de fármacos como tal, uno lo puede como catalogar como oxitóxicos, ¿ya? Que aceleran lo que es el parto, tienen que ver con la contracción del músculo uterino, y los tocolíticos, que es un efecto contrario, ¿ya? Entonces, en la contracción del útero intervienen mecanismos que van a inducir esta contracción como tal, ¿no? Entonces, por ahí mencionaremos posterior que intervienen, por ahí ustedes tienen que haber escuchado oxitocina, van a actuar a nivel de sus receptores para dar la contracción. Todo lo que tenga que ver con contracción celular interviene un ion que es el calcio. Entonces, cuando vean contracción calcio, bueno, entonces acá, en este caso, la estimulación con oxitocina, que es una hormona que interviene con la contracción uterina, juega un papel muy importante. Activa nuestros receptores para inducir la contracción. Entrada de calcio por sus canales y induce la contracción de la célula del miometrio. ¿Ya? Asimismo, también tenemos prostaglandina, F2-alfa, que también interviene con la contracción. Entonces, por ahí vamos teniendo en cuenta por ahí prostaglandina, tenemos oxitocina. ¿Ya? En los cuadros que están con rojo nos hacen énfasis de grupos farmacológicos que intervienen, en este caso inhibiendo o bloqueando, ¿no? Acá tenemos antagonistas receptores de oxitocina, inhibidores de la COX. Entonces, si tenemos algo que nos impida esta formación de prostaglandina, nos va a impedir esta contracción. Asimismo, si nos bloquean el receptor de oxitocina, nos van a bloquear la acción de la misma y por ahí disminuye la contracción. ¿Ya? Acá tenemos también los canales de calcio, importante porque si no entra el calcio a la célula no se va a dar contracción. Entonces, si bloqueamos estos canales, vamos a impedir la acción de la contracción, ¿no? Y acá tenemos un receptor beta-2 que al estimular o dar un efecto beta-2, vamos a tener un efecto de relajación del músculo del miometrio, ¿no? Entonces, tener en cuenta ciertas cosas, ciertos parámetros, porque los fármacos juegan parte de esto de aquí, ¿no?
Entonces vamos a dar con los fármacos oxitóxicos, ¿no? Entonces tiene que ver, de la palabra que acelera el parto, entonces tiene que ver con la contracción uterina. Entonces directamente es contracción uterina, ¿ya? Y se los usa o se los ha vinculado para inducir o dirigir el parto, ¿ya? Esto en primera instancia. Ya veremos los usos que actualmente se lo está dando. El aporte nervioso al útero incluye tanto fibras simpáticas excitadoras, alfa 1, como inhibidores beta 2. Entonces, por ahí vemos la parte de contracción como de relajación, por mencionar como inhibidores beta 2. Entonces, por ahí nos vamos acordando beta 2 con la parte de relajación. Entonces tenemos varias prostaglandinas que por ahí en algún momento la hemos puesto, no es tampoco ver todo este cuadro gigante, pero sí hacer énfasis de que prostaglandinas, más que todo la proteína F2 alfa, tiene que ver, bueno, está distribuido también varios ovarios, intestinos, testículos, todo, y tiene que ver con la contracción del músculo liso uterino. O sea, desde aquí ya menciona contracción del músculo liso uterino. Entonces hacemos por ahí un dato de esta prostaglandina. Ya. Acá tenemos grupo de prostaglandina E2, ya, según los receptores que tiene, bueno, a este nivel va a provocar una contracción del útero durante el embarazo, ya, y la F2 alfa también contracción uterina a nivel de sus receptores. Entonces, tener en cuenta, así, con datos generales, de que prostaglandina intervienen con contracción del músculo uterino, ¿no? Entonces partimos con la oxitocina. La oxitocina actúa sobre receptores específicos en útero y glándula mamaria, ¿ya? A nivel glándula mamaria, a nivel de la fibra miopiteliales que tiene que ver con la contracción de los acinos de la leche, y asimismo a nivel del útero tiene que ver con la contracción uterina, ¿ya? Entonces nos hacemos por acá y vemos acción de la oxitocina a nivel de sus receptores. Estos receptores aumentan durante la gestación. Entonces, a la vez que aumentan durante la gestación, también lo hace la sensibilidad a la oxitocina. Entonces va a haber mayor sensibilidad a la misma, ¿no? ¿Ya? La síntesis de estos receptores está mediada por los estrógenos y progesterona. La oxitocina se sintetiza a nivel del núcleo paraventricular y supraóptico a nivel del hipotálamo, o sea, datos de endocrinología. ¿Ya? Y otros grupos celulares pueden estar en las células lúteas del ovario, endometrio y el placenta. La oxitocina actúa a través de un receptor específico, como lo vimos en el primer gráfico, ¿ya? En el miometrio, que es lo que hace, potencia la activación de los canales de calcio sensibles al voltaje. Entonces, si ayuda a la entrada de calcio, va a dar lo que es la contracción muscular, que eso es lo que hace cualquier dato que tenga que ver con el calcio a nivel de una célula muscular, ¿ya? Aumenta la producción local de prostaglandina. Entonces las prostaglandinas también intervienen, como ya los mencionamos, con la contracción del músculo, ¿ya? Estimula más la contracción uterina, y también estímulos sensoriales como la dilatación del cuello uterino, la vagina y la succión en el seno también ayudan a la misma. El estradiol estimula la secreción de oxitocina, mientras que la relaxina inhibe su liberación. Entonces tenemos el asunto del estradiol que aumenta o estimula la secreción de oxitocina. Entonces, la administración va a ser por vía oral, ¿ya? Es activa por vía parenteral, no por vía oral, ¿ya? Pero tiene un efecto bastante breve por grupo enzimático, la oxitocinasa, por lo cual su uso principal es en la hemorragia postparto y también como inductor del parto. Ya, tener en cuenta esto de la hemorragia postparto, porque
una vez que se esté atendiendo a lo que es el parto como tal, sale el producto, sale la placenta y puede haber un cuadro de una hemorragia importante por un caso de una atonía uterina, ¿no? El útero no se contrae posterior al parto y por lo cual va a producir un sangrado importante, por lo cual el útero debe evolucionar y contraerse para evitar aquello. Pero hay casos en los cuales no pasa, hay toca dar este tipo de fármaco para ayudar y evitar la hemorragia postparto. Entonces, se lo puede administrar de manera intravenosa, intramuscular. Ya por ahí más común se lo ha utilizado de manera intramuscular. Bueno, ahí depende el uso del mismo. Como acción puede provocar una hipotensión transitoria porque tiene una acción vasodilatadora, ya, con una taquicardia refleja asociada. Puede provocar una retención acuosa cuando hay mayor dosis del mismo, ya, lo que estimula receptores la hormona de la ADH, ya, entonces va a provocar una retención líquida, ¿no? Y una administración intravenosa muy rápida puede alterar el electrocardiograma y puede inducir algún tipo de arritmia. Entonces ya le mencionamos la síntesis a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, ya. Se almacena en la neurohipófisis y después se libera. Aquí tenemos el hipotálamo y la liberación de oxitocina por la neurohipófisis. Oxitocina y ADH. Tenemos lo mismo, la liberación de oxitocina, ya, produce la expulsión de la leche con la contracción de las células miopiteliales y también con la acción a nivel del músculo uterino, ya. Neurohipófisis, liberación de oxitocina, ya, entonces ya has mencionado que las hormonas femeninas, estradiol, intervienen con el aumento de los receptores para la oxitocina, ¿ya? Y bueno, a la vez que se da lo que es el embarazo, va a haber mayor sensibilidad a la misma, a la oxitocina, para que se dé lo que es el parto. Tenemos directamente las acciones con la secreción de leche y con la contracción uterina de la oxitocina. Entonces, el uso clínico de la oxitocina para inducir o aumentar el trabajo de parto y para tratar o prevenir las hemorragias postparto, ¿ya? Bueno, salió hace un par de tiempo ya un aviso por la FDA de que la inducción electiva del trabajo de parto se define como la iniciación del parto en una persona embarazada que no tiene indicaciones médicas para la inducción, ¿ya? Entonces, no está indicada para la inducción electiva del trabajo de parto, ¿no? Sino cuando de verdad lo merite. Inducción del parto, cuando el riesgo de embarazo continuo excede los riesgos de la inducción farmacológica, ¿ya? Porque siempre hay que tener en cuenta los riesgos del fármaco como tal, por eso es que acá lo mencionan como un mayor riesgo de daño, pero siempre y cuando amerite la inducción, ¿ya? O sea, para la inducción del trabajo de parto, que amerite según el cuadro, que sé yo, ya tenga las semanas de embarazo adecuada, pero vean que no, el producto no sale, no hay contracción uterina, hay que inducir el trabajo de parto, entonces ahí sí es el fármaco de elección, ¿ya? Eso lo van a ver bastante frecuente cuando ustedes estén rotando por área de ginecología o cuando vean la materia así. O sea, ya en la práctica como tal, de ver los pacientes, que cómo le colocan aquello. ¿Ya? Al dar dosis altas, que por lo general no se usa dosis alta, pero bueno, en caso que de dosis alta, activan receptores de vasopresina, y bueno, si al tener los receptores de vasopresina puede tener efectos antidiuréticos, ¿no? Entonces, al no tener efecto antidiurético, va a haber retención hídrica. Acciones vasodilatadoras,
también produce hipotensión y taquicardia refleja, ¿no? Pero todo va de acuerdo a la dosis que se vayan a administrar. Si mucha dosis puede provocar este efecto. Entonces, un cuadro de hipotensión, de manera compensatoria, lo que hace es inducir una taquicardia, ¿no? Esto se llama taquicardia refleja, ¿ya? También se usa cuando el parto espontáneo no avanza a un ritmo aceptable. Es el uso como tal, porque ya la persona entra al trabajo de parto, pero no, uno va viendo el tiempo, los minutos, las horas, y vemos que el parto no avanza, entonces por ahí para ayudar a aquello se lo utilizaría. Ya, si tiene problemas con el dispositivo, envíen la solicitud. Ya. Bueno. La batería. Ya. Bueno, entonces, para aumentar las contracciones hipotónicas, bueno, esto en caso de que haya hipotonía o atonía uterina, ¿no? Posibles complicaciones de la sobreestimulación uterina incluye el trauma de la madre o el feto debido a paso forzado a través de un cuello uterino incompletamente dilatado. Y bueno, entonces si uno estimula con mayor, mayor estímulo a nivel o induce mayor contracción uterina, puede originar algún daño en el producto, una ruptura uterina, y si esta compresión y el producto no sale como tal, entonces va a comprometer el asunto de la oxigenación tal, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta cuándo usarlo y de manera adecuada usarlo, ¿no? Y de ahí lo más común es utilizarlo para la prevención y tratamiento de la hemorragia postparto, ¿no? Aquí ya sale el producto, placenta, evitar la atonía uterina. Doctor, en alguna ocasión vi que en un hospital utilizaron misoprostol para inducir el parto. Si el fármaco de elección es la oxitocina, ¿en qué condiciones se usaría entonces el misoprostol? Ya mismo vamos para misoprostol porque recién voy por oxitocina. No sé si ya viste lo otro, pero Ok, recién voy por disculpe, aquí. disculpe. Listo. Doctor, una pregunta. Dígame. Es que ahí decía que la oxitocina tenía un efecto breve, entonces el parto se va a durar muchas horas. Entonces se le vuelve a poner a la mujer o solo No, con... ahí por lo general se utiliza es en infusión, diluido en un suero. Eso se utiliza de manera continua, a dosis recontra bajita como para inducir. Ah, ya. Como tratamiento. No. Bueno, entonces avanzo. Bueno, de ahí tenemos otro grupo farmacológico que son las prostaglandinas. Espera un momentito que está... Recording stopped. Un momentito.
Perdón, que había un problema. Ya, entonces, el otro Recording in grupo que se progress. mencionó, que un gráfico, por eso me trato de ayudar con gráficos como tal para que se pueda un poco entender, es que también interviene en la contracción por ahí las prostaglandinas, ¿no? Entonces por ahí tenemos ciertas prostaglandinas, dinoprostonas, ¿ya? Como la prostaglandina E2, ¿ya? Caropros, ¿ya? Gemepros y misoprostol, ¿ya? Entonces por ahí análogo de la prostaglandina E1, ¿ya? Entonces son potentes estimulantes uterinos, ¿ya? En este caso, los receptores de las prostaglandinas no se modifican en el embarazo, no es como lo otro que van aumentando y la sensibilidad aumenta con la oxitocina, ¿ya? Y se utiliza para la maduración, bueno, y tiene un efecto de maduración del cuello en uso tópico, ¿no? Para maduración del cuello y la dilatación del mismo. Dinopros puede administrarse por vía vaginal, en forma de gel comprimido, ¿ya? El pros y misoprostol por vía intravaginal, ¿ya? Y el cabo-pros mediante inyección intramuscular profunda. Por ahí se utiliza para el aborto terapéutico tardío, segundo trimestre, como gel vaginal, maduración cervical e inducción del parto. Por eso que mencionó el compañero diciendo algo de que había visto o escuchado para maduración cervical, inducción del parto, ¿ya? De manera local. Ejemplos administrados después se utiliza como alternativa médica, bueno, es menos frecuente el mismo. Caropros para tratar la hemorragia postparto. Entonces, o sea, estos fármacos se utilizan para lo que es la inducción del parto, ¿no? No es que no se lo utilice, se lo utiliza ya para, más que todo para la maduración del cuello uterino, de la dilatación, y ayude o tenga que ver con la inducción del parto, ¿no? Acuérdense que el otro medicamento ayuda, pero siempre y cuando el trabajo de parto se encuentre prolongado. Por eso es que siempre mencionan el riesgo de los medicamentos, ¿ya? ¿Cuándo es que se escucha frecuentemente este fármaco? Porque se lo vinculan con el asunto de los abortos, ¿no? Porque también tiene que ver con aquello. Entonces, el fármaco como tal, la prostaglandina, tiene que ver con la maduración del cuello uterino y así mismo con la contracción uterina, ¿ya? Entonces, vimos la importancia de lo que es la prostaglandina y de qué manera se va a dar lo que es su efecto a nivel uterino. Entonces acá tiene que ver directamente con su efecto local a nivel del cuello uterino y también algo con las contracciones del mismo, ¿ya? Entonces, medicamentos, tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque frecuentemente se lo escucha vinculado con el asunto del aborto, ¿ya? Bueno, ya están 40 semanas para la inducción, bueno, listo, hay que inducir el parto, ¿no? Pero si tiene por ahí pocas semanas de embarazo, prácticamente está induciendo un aborto. Por eso que quería llegar al tema y vamos a tener ese dato, pues, ¿no? No quiere decir que ya están 38 semanas y ya deben tomar el medicamento o aplicar el medicamento, sino es que tener en cuenta cuando ya estén las semanas justas y inducir el parto, ¿no? Pero frecuentemente se lo escucha con esto del aborto como tal, ¿ya? Cytotec, el misoprostol, ¿ya? Pero frecuentemente lo han de haber escuchado por ahí. Y le hago énfasis porque uno por ahí, al momento que hace la medicatura rural, es frecuente que se escuche este tipo de fármacos por ahí, famosos Cytotec, uno escucha. Al momento que uno hace la rural, uno está en sectores poco lejanos de la ciudad, no son céntricos, y acuden por este dato de que se mencionan de que han querido abortar y por ahí lo que se escucha es que se tomaron una pastillita y bueno, ahí está la pastillita que se han colocado y para inducir el aborto, ¿no? Por ahí uno lo escucha más en esa parte cuando está en la medicatura rural o casos que se llaman así, porque se automedican esto, se automedican, porque escuchan esto, porque lo vinculan más con este dato, ¿ya? Porque mencionó el compañero, bueno, está bien, o sea, pero eso es a nivel hospitalario.
hospitalario, está con la vigilancia, están haciendo la maduración del cuello, perfecto. ¿Ya? Pues, alguien lo está vigilando. Pero lo que, o sea, por eso la idea es mencionarle los dos polos. El otro polo es el paciente que se automedica esto, ¿ya? Se automedica, por eso que por aquí dice bajo receta, se automedica y quiere abortar. ¿Ya? Entonces esos son, digamos, como los polos en el uso de ese tipo de fármacos. Y por eso es que le puse esta variante, por eso es que esperé un poquito para llegar a esto, ¿no? Porque saben, pueden vincularlo con los dos tipos de datos, ¿no? Yo digo porque a mí me ha tocado ver pacientes que ya en algún momento en la rural, lo que a todo el mundo le va a tocar ver eso, de que se apliquen este tipo de medicamentos, ¿no? Porque lo escuchan por ahí, porque por eso le puse este gráfico de Cytotec, porque creo que más lo han de haber escuchado con ese nombre que con el mismo misoprostol, ¿ya? Abortivo, ¿ya? En las primeras semanas de embarazo, pues, ¿no? Y de ahí otro tenemos la metilrometrina, ¿ya? Agonista parcial de los receptores serotonínicos y también induce la que es la contracción uterina. El uso principal es en el posparto inmediato, ¿ya? Porque va a provocar una contracción tónica, ¿ya? Y si me da una contracción importante, es para evitar las hemorragias uterinas, ¿ya? Entonces, el uso, si estamos diciendo de fármacos que te van a contraer el útero, entonces veamos por qué queremos que haya contracción de útero. Entonces, en primera parte, ya le mencionamos, para inducir el parto. Cuando vemos que el parto está muy retrasado, no hay trabajo normal del parto, bueno, ayudamos por ahí con ciertos medicamentos, otros medicamentos para ayudar un poco a la maduración del cuello, pero este fármaco de acá es más vinculado para lo que viene posterior, para prevenir las hemorragias una vez que se dé el parto. Por eso se lo menciona para el posparto inmediato. Ya porque esto provoca una contracción bastante tónica y puede haber alguna complicación por este mismo efecto, ¿ya? Metelgin, que probablemente tienen que haberlo escuchado, ¿ya? Entonces, son uterotónicos, ¿no? Entonces, el tiempo de respuesta 6 a 7 minutos, se lo repite 20 minutos si no hay un efecto como tal. Efectos secundarios, náusea, vómito, cefalea, hipertensión. Entonces, este fármaco provoca hipertensión. Puede producir una retención placentaria, si por ahí la placenta no salió completa y al inducir una contracción uterina, la plaqueta puede quedar retenida y eso puede provocar una complicación posterior. Y por lo cual está contraindicado en la hipertensión, porque ya te estoy mencionando que el fármaco provoca hipertensión, y enfermedad coronaria, ¿no? Porque te puede provocar un vasoespasmo y mayor complicación, y en paciente ya cardíaco. Entonces, tiene acción selectiva sobre el músculo uterino, más prolongada que la oxitocina, rápido efecto estimulante durante el posparto. Y bueno, entonces va a provocar contracciones importantes, ¿no? Peligrosas porque reduce la corriente sanguínea hacia la placenta. Y bueno, entonces en caso de que esté todavía el producto dentro del útero, claro, si una contracción te va a disminuir el aporte de oxígeno al feto y por ende va a haber complicaciones, por lo cual el uso es después del parto. Ya, en caso de una insuficiente contracción uterina, ya. Es decir, para después del parto. Ojo con eso, porque por ahí en alguna pregunta diferencial puede salir entre un fármaco y el otro. O sea, este fármaco tiene su efecto, o sea, su uso o su aplicación en el posparto para evitar el sangrado por este efecto más prolongado de la oxitocina que está mencionando, ¿no? Por ahí el otro es un efecto más corto como tal, pero este tiene un efecto más prolongado y por ahí puede dar más complicaciones. Y tener en cuenta que tiene un efecto vasoconstrictor bastante moderado y que por ende, ojo con las personas hipertensas, ¿ya? Entonces, el manejo de la hemorragia posparto, por ahí vemos fármacos, se lo utiliza por ahí la oxitocina, ya, esto que menciona acá
dosis intravenosa, intramuscular, intravenosa diluida en 1 litro de solución fisiológica, solución salina, o lactato de Ringer, pero bueno, o sea, diluido, o sea, no tenemos que aprender dosis, pero por ahí la compañera hizo bien ese dato que mencionó, que es porque el efecto es muy corto, bueno, está bien, pero cuando se utiliza en infusión, en efecto continuo, a una dosis bastante bajita, ¿no? Y dosis intramuscular, bueno, una ampollita de la misma, ¿no? Bueno, tener en cuenta el asunto de la infusión rápida, por eso se manda lento, ya porque puede causar hipotensión, taquicardia refleja y sus efectos como tal. ¿Ya? De ahí tenemos lo que les dije, la Metrigin, tener en cuenta de evitarla en el paciente hipertenso. Ya tenemos varios fármacos, les dije, misoprostol, dinopros, carbopros. Misoprostol, bueno, ya por ahí algo lo mencionamos, para la protección de la toxicidad gástrica de los AINES, porque igual es un análogo de la prostaglandina, ¿ya? Y, ojo, tiene su efecto, pero contraindicado en mujeres embarazadas por el efecto que estamos mencionando, ¿no? Dinopros, inducción del parto, y carbopros también su efecto abortivo, hemorragia postparto. Esos son con los fármacos que tienen que ver con la contracción uterina como tal, ¿no? Si lo ponemos, digamos, en 2 usos principales, teniendo cierta diferencia en los diferentes fármacos, por ahí unos serán como inductores y otros serán, o sea, inductores y para el tratamiento de la hemorragia postparto. De manera general, y bueno, uno tendrá más afinidad que el otro, o más uso para una cosa que el otro. El otro punto, o el otro polo, digamos, son los fármacos tocolíticos. ¿Ya? Entonces, para el tratamiento de partos prematuros, entonces, si por ahí tienen menos de 38 semanas, entre la semana 22 y 37, y ya comienzan a tener contracciones uterinas, bueno, tenemos que tratar de evitar ese exceso de contracciones, por lo cual hay que utilizar estos fármacos que nos podrían ayudar, ¿no? Para retrasar el parto prematuro, porque lo que no se busca es que haya un parto prematuro. Y la finalidad es prolongar el embarazo. Así tenemos estimulantes beta-adrenérgicos, que ya mencionamos previamente en el cuadrito, que el efecto beta-adrenérgico nos va a ayudar a aquello, ¿ya? Y antagonistas o bloqueando el receptor de la oxitocina. Entonces, los agentes tocolíticos retrasan el parto en 80% de las mujeres, ¿ya? Y aquí tenemos en esta misma diapositiva, por ahí, cómo estarían distribuidos, ¿no? Como agonistas del receptor beta-adrenérgico, sulfato de magnesio, antagonista del canal del calcio, es decir, vamos a bloquear los canales de calcio. Inhibidores de la COX, porque también la prostaglandina tiene algo que ver. ¿Ya? Y donadores de óxido nítrico y antagonistas de receptores de oxitocina. ¿Ya? Atoxiban, que se llama. Entonces aquí vemos un cuadrito que en algo ayuda. Por ahí tenemos beta agonista, la ritodrina, ya, no es tan común que se lo escuche, ya. Sulfato de magnesio, ya, más por su efecto de neuroprotección, porque tiene un efecto que disminuye la excitabilidad a nivel de la membrana, ya, y la transmisión neuromuscular.
los inhibidores de la prostaglandina. Aquí tenemos la indometacina, por ahí se nos hace conocido este fármaco, por no más de 48 horas, ¿ya? Y en menores de 32 semanas de gestación. Entonces ya saben ustedes por qué no darlo después, ¿ya? Porque acuérdense de lo que puede provocar después, ¿ya? Lo mencionamos varias veces con la indometacina. Calcio antagonistas. También utilizamos fármacos bloqueantes de calcio para ayudarnos con aquello. Entonces uno escucha antagonistas de calcio, tratamiento de hipertensión arterial, pero también en dosis bajas pueden ayudar en este efecto tocolítico, ¿no? Fármacos por ahí frecuentes que se suele utilizar, ya, por la nifedipina. Y por último tenemos atosiban. Entonces aquí tenemos los estimulantes beta adrenérgicos, tenemos la ritodrina, que inhibe de forma no competitiva la contracción uterina. Entonces revierte la hipertonía, ¿ya? Con estímulo de los receptores un máximo de 48 horas, y bueno, hay que tener monitorizados los parámetros cardiovasculares y metabólicos, porque estamos dando fármacos que estimulan receptores beta adrenérgicos, y si ustedes se acuerdan, esto de receptores beta 2 también tenemos a nivel del corazón, entonces nos puede inducir a taquicardia, ¿no? Entonces, por eso los efectos adversos tenemos hipotensión, taquicardia. Si hay mayor frecuencia cardíaca, nos puede dar dolor precordial por el asunto de aporte y demanda de oxígeno a nivel del músculo cardíaco. Arritmia también, por la misma. A nivel metabólico te puede inducir hipoglicemia y acidosis láctica. Antagonista de receptor de oxitocina, tenemos el atosiban, ¿ya? Alternativa a los agonistas de receptor adrenérgico beta 2, es otra alternativa. Se administra un bolo intravenoso seguido de una infusión intravenosa, no más de 48 horas por el efecto que puede dar. Estos efectos pueden ser vasodilatación, náuseas, vómitos e hiperglucemia. Ten en cuenta que también se pueden usar fármacos como el antagonista del calcio, ¿ya? Como tener en cuenta que este tipo de fármacos, por su acción farmacológica, como les dije, vimos el gráfico, si bloqueamos la entrada de calcio no va a haber contracción. Acuérdense que en este caso estos pacientes que están con trabajo de parto prematuro lo que tienen es contracción. Entonces la idea es evitar aquello y se utiliza ese tipo de fármaco, ¿no? Ya, por eso tienen este cierto efecto tocolítico. Ya les digo, uno de los fármacos en esta amenaza de parto prematuro es la nifedipina. Ya, entonces, ojo con este tipo de fármaco, porque creo que no lo mencioné por ahí, pero es la nifedipina. Ya. Entonces, aquí tenemos este mecanismo de acción de los tocolíticos. Por ahí vemos que la entrada de calcio la bloqueamos con antagonista del calcio. El sulfato de magnesio hiperpolariza la membrana plasmática, ¿ya? Y esto impide el asunto de la entrada de calcio, ¿no? Entonces, no es un fármaco que se lo utilice así de entrada como tocolítico, ¿ya? Más está vinculado para los casos de preeclampsia, donde se utiliza más este tipo de fármacos, sulfato de magnesio. Pero el más común, o más frecuente en la práctica diaria es la nifedipina, o sea, bloqueante de calcio. Acá tenemos acción farmacológica, bloqueando el receptor de la oxitocina, ¿ya? Atosiban. Agonista de los receptores beta, ritodrina, ¿ya? Inhibidores de la COX para su efecto de la prostaglandina, la indometacina. De manera general, este grupo farmacológico, por ahí vemos indometacina previo a 32 semanas, porque ya saben lo que produce después, y tener en cuenta, digo, de manera frecuente, estamos hablando de usos frecuentes, ¿no? Frecuentes, nuestro medio, si ustedes van a escuchar nifedipina, los
los bloqueantes de los canales de calcio. Entonces, aquí tenemos los oxitóxicos, se utilizan para inducir o dirigir el parto. Oxitocina, prostaglandina, metilgometrina. Ustedes van a escuchar, miren que ahora un compañero suyo mencionó por ahí que vio en un hospital. O sea, ustedes van a ver, van a hacer el internado, van a rotar en áreas que tengan ginecología, partos, todo eso, y van a ver cómo estos fármacos lo utilizan, ¿ya? Y por eso es que la idea era de mencionarles en la clase, ¿no? Por eso es que la finalidad de la clase es darles a conocer, si por ahí nunca han escuchado, y si lo han escuchado, van como que a reforzar un poco del uso de estos fármacos, porque lo vuelven a escuchar y se hace más común. Porque hay por ahí habrán fármacos, como vimos la vez pasada, de los inmunomoduladores, que por ahí no lo van a escuchar de manera frecuente, ¿no? No es igual que los AINES, que los antihistamínicos. Siempre tener en cuenta la importancia de cada uno de estos grupos farmacológicos de lo que se está dando. Entonces, la acción uterotónica de la oxitocina prácticamente Recording stopped. Recording in progress. Bueno, prácticamente la acción de la uterotónica depende de la dosis como tal. Ya, de la prostaglandina para la maduración, de la inducción del parto. Y bueno, del otro fármaco que mencionamos, prácticamente la metilgometrina para este uso postparto, ¿no? Para reducir la hemorragia uterina. O sea, tener en cuenta esos efectos de estos fármacos como tal, ¿no? De ahí a los otros tratamientos, ya les mencioné, por ahí mencionamos los estimulantes de receptores beta 2, ya, tratamiento de parto prematuro, son bastante eficaces, pero tener en cuenta que producen efectos adversos importantes, más que todo cardiovasculares, porque estamos hablando de efectos beta, ¿no? Entonces, por ahí, en el cuadro que puse, no más de 48 horas por sus efectos importantes. Hipotensión, taquicardia, dolor precordial. ¿Ya? Y bueno, bloqueando los receptores de oxitocina, como la toxiban, ¿ya? Pero también igual puede tener ciertos efectos cardiovascular, por lo cual no hay tantos efectos, tanto tiempo para usarla, ¿no? Recording Bueno, stopped. entonces, sí, un tema bastante corto como tal. Ya quizás faltó mencionar algo del nifedipino como antagonista del calcio. Ya. Recuerdo que esta diapositiva no la puse, bueno, no la hice, fue porque posterior teníamos que ver fármacos cardiovasculares y se hace énfasis en las nifedipinas, pero se la menciono porque en alguna pregunta está eso. Ya. Porque es un fármaco frecuente como tocolítico. Entonces, tenemos fármacos uterotónicos como tal, que tienen que ver con la contracción uterina, oxitocina, prostaglandina, ya. Que ya vimos la importancia de la oxitocina, fármaco que ustedes lo van a escuchar, lo van a usar cuando están haciendo el internado, frecuente como tal, área de ginecología, a los que les gusta esa rama como tal, es un fármaco frecuente en su medio, digamos, como tal. Y bueno, de ahí tenemos los otros fármacos para evitar o para tratar lo que es la amenaza de parto prematuro. Ya le di de manera frecuente la nifedipina, ¿no? De los otros fármacos son más complejos que tener. Y por ahí el sulfato de magnesio más vinculado con el cuadro de eclampsia. Entonces, tener en cuenta estos datos. Pero es un tema no tan extenso. De ahí por ahí están cuadros de eclampsia, cuadros complicados, de convulsiones, que se suelen dar, ya, vinculados con hipertensión arterial y proteinuria.
Bueno, entonces solo esto era por el tema de hoy. Todavía falta un tiempo más, así que descansamos 2 minutos y continuamos.